Quiero comenzar esta conversación invitando a Liliana Molina a hablarnos de la palabra Urabá. Buenas tardes a todos y gracias por su participación. Urabá es, para mí, zona de conflicto, zona de resistencia, zona de intento de reconstrucción. Eso para mí representa Urabá. Padre Leonidas, hay una palabra, lo más interesante de las tres que acaba de decir la profesora Liliana Molina, a la que lo quiero invitar, que es la palabra resistencia, y que suele utilizarse en el sentido de cuánto resiste un hombre, de qué es capaz, por ejemplo, cuánta ignominia, cuánto dolor. Hablemos de la resistencia y de la capacidad de resistencia de los habitantes de Urabá. Bueno, yo creo que ahora no solo se habla de la resistencia, sino de la resiliencia, que es precisamente la capacidad de cambio y de poder transformar todas estas situaciones tan difíciles que ha tenido que vivir esta región. Yo creo que se puede ver la resistencia de Urabá solo en el rostro de sus gentes, que a pesar de tanta barbarie, tanta ignominia, de todo aquello que uno podría llamarlo imperdonable, sin embargo la gente sigue con esperanza, sus rostros son alegres y no se pierde también la identidad cultural de la alegría propia de estas regiones y de sus comunidades. Y yo creo que ese es un motivo grande de esperanza, mantenernos siempre en resistir a aquello que nos hace mal y en cierta forma poder tener las oportunidades de lo que nos puede ayudar a salir adelante. Y de cada expresión van quedando palabras. Hay una palabra que me dejó resonancia, si quiero invitar al profesor Francisco Cortés a ir a ella, que es la palabra capacidad, capacidades. Habitualmente pensamos que la guerra aplasta las capacidades y reduce a lo mínimo la supervivencia. ¿Qué papel le encuentra usted a eso de las capacidades, profesor Francisco Cortés, en épocas de guerra? Sí, como lo decía usted, la guerra destruye las capacidades de las personas, las capacidades políticas de una comunidad, las capacidades de organización de una comunidad, la guerra y la violencia, como lo hemos visto nosotros en Colombia en todos estos años dominados por la violencia. De lo que se trata ahora es precisamente de crear las condiciones para superar esa situación y poder entonces reconstruir aquello que ha sido destruido por la violencia en el sentido de las capacidades que pueda tener cada persona para desarrollar una vida íntegra, una vida digna, una vida decente, una vida que no esté amenazada por la violencia ni por la guerra. Esas capacidades florecerán, como diría Marta Nussbaum, la invitada que tenemos próximamente en la universidad, si esto llega a pasar, si se concretan estos acuerdos de paz y esta región y el país en general puedan salir de esta situación de guerra y violencia. Siento que usted, profesor Cortés, le ha regalado a Liliana Molina una palabra y yo quiero ser un puente para que ella la reciba, que es la palabra comunidad. Urabá, la comunidad, el delicado tejido de los lazos de comunidad, la pérdida de la comunidad. Hablemos de la comunidad en épocas de conflicto, Liliana Molina. La comunidad, más que una palabra, es el conjunto de las complejas relaciones que se establecen entre las personas. Y en momentos de conflicto y más de largo conflicto como el que hemos tenido en este país, no solamente en la zona de Urabá, lo que se lastima invisiblemente y silenciosamente y también agresivamente son las relaciones entre las personas y con ello los proyectos comunes y la capacidad para confiar unos en otros, para ser generosos, para tener esperanza, que son sentimientos y actitudes humanas necesarias para el intento de convivir tras largos conflictos y tras largos daños. De modo que justamente lo que se rompe en momentos de conflicto y de largo conflicto y de atrocidades
innombrables e imperdonables, justamente es el sentido, el sentido de comunidad y la capacidad de las personas para querer aún convivir de manera saludable en términos de emociones, con confianza, con solidaridad, con generosidad, confiando en que los otros puedan cumplir con las promesas. Esos son los lazos invisibles que se rompen con el daño, Carlos. Y el discurrir del pensamiento de Liliana Molina deja flotar el pensamiento de las otras personas, la dulzura y a la vez la contundencia de su voz. Y entonces, como usted es nuestro anfitrión, Padre Leonidas, nosotros sus huéspedes y huéspedes de Urabá y de las personas que nos acompañan, hablemos de ese delicado tema que acaba de poner Liliana, que es el del daño, lo que se lastima, que es lo que está más dañado, lo que está más lastimado en la población de Urabá. Bueno, en la población de Urabá y de Colombia entera por la violencia misma, porque digamos se degradó a unos niveles escandalosos todo el tema de la violencia y los daños que ha causado. Pero en primer lugar, ciertamente que se daña la comunidad y hay una comunidad que sufre unas consecuencias de una agresión tan terrible. Pero al mismo tiempo, lo que se lastima en el fondo es la dignidad, porque si un campesino que lleva 30 años en una vereda, de la noche a la mañana le dice que esto no es suyo, tiene que irse, y esa persona no sabe ni a dónde ir, ni dónde va a quedar su familia. Yo creo que allí en el fondo ahí es, digamos, se destruye todo lo que es esa identidad, esa dignidad que tiene la persona con un entorno que construyó, con unas relaciones de familia o de comunidad y al mismo tiempo pues con un proyecto de vida que de alguna manera había construido. Y yo creo que aquí no solamente se truncaron las vidas, sino también que fueron los proyectos de las comunidades y por eso tenemos que hacer ese esfuerzo tan grande en sanar todas aquellas heridas profundas que ha dejado el conflicto y seguir con el entusiasmo muy vivo por el trabajo de la organización comunitaria, de recuperar la identidad de las comunidades. Pero yo sí creo que también en lo más sensible del alma, del corazón de cada persona, queda esa herida tan grande de la violencia y del daño que le hacen. Yo siempre digo que una parte de la tarea que nos toca a nosotros desde la iglesia, yo lo llamo de esa manera, exorcizar el demonio de la violencia. Porque a una persona que le hacen un mal tan grande, de alguna manera le dejan allí, le dejan una prisión, le ponen unas cadenas, que es todo el sufrimiento que tiene que soportar. Por eso yo digo, tenemos que trabajar para que pueda recuperar esa libertad y que no quede para siempre atrapada por los violentos que de alguna manera le hicieron todo ese daño. Entonces yo sí creo que hay una labor y hay un desafío muy importante, que podamos nosotros realmente sanar esos corazones heridos, esas vidas truncadas de las comunidades, porque claro está, de todos aquellos que murieron, pues va a ser imposible recuperar la riqueza que podría significar para ellos o ellos para una comunidad. Entonces yo sí creo que ahí hay unos desafíos importantes para todo lo que nos toca en una etapa nueva, de reconocernos y de valorarnos y de saber que esa identidad tenemos que recobrarla. Entre tanto, profesor Francisco Cortés, sentimos que la dignidad de los colombianos está maltrecha y que perder la dignidad es perder la vida, que incluso aunque se sobreviva a esa pérdida, no se vive. Quiero preguntarle a usted, en su reflexión, ¿qué lugar ocupa la dignidad y qué es lo indigno que esta guerra ha puesto? La dignidad es un concepto filosófico bastante complicado, pero básicamente uno puede decir que toda persona tiene, por el hecho de ser persona, una dignidad. Esa dignidad está además acompañada
por una serie de derechos y libertades que tiene entonces cada persona que es digna, o sea, que es definida como digna dentro de una determinada sociedad. En nuestras sociedades, en Occidente, en las sociedades que se han organizado como sociedades democráticas y liberales, esa dignidad tiene que ver con que la persona tiene unos derechos, que son los derechos civiles y políticos, especialmente, y que esos derechos deben ser protegidos y garantizados por el Estado. Cuando hay una situación, o las situaciones que hemos tenido nosotros a lo largo de muchos años, de violencia, de guerra, efectivamente ha sido afectada esa dignidad de las personas de muchas maneras, porque pues esas personas han perdido, como consecuencia de un secuestro, o como consecuencia de un ataque a la población, o como consecuencia de un enfrentamiento entre el ejército y las fuerzas armadas, y ellos están en la mitad de eso, han perdido derechos y libertades importantes, desde su derecho a la propiedad hasta otros derechos civiles, como el derecho a moverse libremente, el derecho a opinar, y entonces todo eso afecta, digamos, la estructura de lo que se puede denominar o entender como la dignidad de la persona. Eso estaría relacionado con la otra pregunta anterior, la de las capacidades, porque eso se puede leer también en el lenguaje de las capacidades. Esos elementos que le han sido quitados a las personas por la guerra, pues le afectan también sus capacidades, su capacidad para llevar una vida decente, su capacidad para educar sus hijos, su capacidad para pensar como una persona libre y racional, etc. Entonces es un elemento es un concepto muy complejo, muy importante, y que hará parte de lo que se tiene que recomponer las condiciones sociales que han sido destruidas para que cada una de las personas puedan disfrutar de cada uno de sus derechos, de tal manera que puedan ser personas dignas, que tienen una dignidad y que les es reconocida por la sociedad y por el Estado. Y conversar para mí con el profesor Francisco Cortés es una experiencia extraordinaria, claridad y profundidad al mismo tiempo, y le agradezco su respuesta. Y ahora le quiero preguntar a Liliana Molina, que definitivamente la tiene indignada. Indignada. Mira, Carlos, cuando uno lee discursos académicos sobre la dignidad, encuentra la posibilidad de comprender fácilmente la dignidad desde el punto de vista de un concepto. Pero cuando uno conversa con personas que han sido afectadas por el conflicto, cuando uno trabaja con mujeres desplazadas y oye sus historias y crea espacios para, en lugar de llegar con discursos y ficciones académicos, escucharlas, encuentra allí muchos motivos para estar indignado, que no necesariamente hay que explicarlos en términos académicos, sino en términos de simples conceptos como dolor, como daño, como ruptura moral, con las múltiples consecuencias que nos podemos y no nos podemos imaginar, sino que solo alcanzamos a medio comprender o no comprender, sino a visorar cuando uno trabaja con las personas que han sido afectadas por el conflicto armado, cuando las escucha, cuando escucha las narraciones de sus historias, de modo que si algo indigna serían dos cosas, tanto los múltiples atroces padecimientos de las personas afectadas por el conflicto, del que yo apenas soy testigo de unas cuantas historias, pero porque son ilustrativas de las múltiples y singulares historias de las personas afectadas en este país, pero aún más indigna, y en eso me sumo a la indignación de las personas víctimas del conflicto armado y social en Colombia, indigna la indiferencia, el que no se les reconozca, el que no se les cree espacios de escucha, el que se encuentren múltiples justificaciones para las atrocidades que han cometido diversos grupos armados de diversos frentes, y el que eso incluso aún aparezca justificado para grandes
porciones de la población que aún siguen pensando en la necesidad de la tal seguridad y de otros ideales más que van de la mano de este que acabo de nombrar. Y ahí voy a insistir con usted, Liliana, en este momento, y es que hace un ratico empleó con una convicción digna de retener la palabra imperdonable. Esta mesa trajo a la mesa la palabra perdón, el difícil, arisco y exigente asunto del perdón, tanto que se siente uno un poco avergonzado de hablar del perdón sin, por ejemplo, pedir perdón o estar en la situación tensa y enojosa de perdonar. Sin embargo, le quiero preguntar a usted, ¿por qué eso de lo imperdonable? ¿Acaso hay algo imperdonable? Definitivamente, hablemos de lo imperdonable. Para tratar siquiera de comprender lo imperdonable, habría que recordar que el perdón, menos que un concepto puro o impuro del que se podrían lanzar grandes discursos o a propósito del cual se podrían decir muchas palabras, el perdón hay que situarlo en el contexto de las relaciones humanas. Es decir, el perdón es una actitud moral porque nos relaciona con otros o rompe la relación cuando no se puede perdonar, o ni siquiera una relación de antemano dada, sino que sencillamente es imposible entablar una relación con una persona que ha causado daño. Pero lo imperdonable en ese sentido, y por contraste entonces, referiría a la incapacidad para desatar tanto una actitud como un proceso largo, porque no es el punto de partida, sino un largo proceso, que debe ser respaldado por otros procesos de acompañamiento psicosocial y de solidaridad y de reconocimiento. Sin esos procesos es inmoral hablar de perdón. Es decir, sin respaldar dicha actitud y dicho proceso que se puede entender en términos de restauración de la dignidad o del propio sentimiento del valor de la vida humana, en cada caso singular, sin esos procesos de acompañamiento parece inmoral usar la palabra perdón, como suele usarse últimamente, hasta en los titulares de las noticias. Tal persona perdonó a tal persona, o tal persona pide perdón. ¿Por qué? Porque el asunto del perdón, primero que todo, tiene que ver con trato entre personas, no con acciones, sino con tratos entre personas, y tiene que ver con responsables de ciertas acciones. De modo que una persona que no ha cometido directamente una acción, parece que a ella no le fuera legítimo solicitar un perdón, a menos que estemos hablando, claro, de perdones públicos, protocolarios, televisados, pero el perdón como actitud humana y como proceso es muy complejo y necesita del reconocimiento, del acompañamiento, de la demanda de justicia y de reclamación. Y habla alguien que nunca se ha visto en la situación de tener que pedir perdón. Y en realidad hay que pedir perdón por todo, pero por encima de eso está las ganas de vivir. Y en ese sentido uno pide perdón para poder seguir viviendo y sentirse satisfecho y exultante con la vida que lleva. Y hay esto, Padre Leonidas, y se lo voy a decir pidiéndole perdón por decírselo. Yo lo veo a usted como un profesional del perdón, en el sentido de su investidura sacerdotal. Usted es el que perdona y lo hace todos los días. Yo no sé sinceramente cómo hace, pero de todas maneras le quiero pedir que nos hable desde esa experiencia suya vocacional del que perdona, del perdón. Bueno, yo empiezo entonces perdonándole y con todo el corazón, para que podamos nosotros entender también pues esa dimensión. Ciertamente que es una dimensión que tiene que ver con, digamos, lo profundo de la espiritualidad que hay en cada persona. Y también nosotros desde la fe y como ministros de la reconciliación siempre acudimos a esa realidad más profunda de ese perdón que nos llega, es en primer lugar de Dios. O sea, nosotros acudimos desde la espiritualidad a saber que esa gracia del perdón es también un regalo que ya recibimos.
porque ciertamente hay que empezar por ahí, en el corazón de cada uno donde tiene que haber primero esa reconciliación y de alguna manera recibir esa fuerza, esa gracia que llega como, digamos, una fuerza abundante para que nosotros podamos encaminarnos a lo que sería restablecer la relación con Dios, con uno mismo, con los demás. Allí hay una primera base, digamos, de lo que podría ser el perdón como un don gratuito, una gracia que se da. Pero cuando ya se trata de todo este problema que tenemos nosotros en Colombia, a causa de la violencia y de las atrocidades, ciertamente que uno puede decir perdonar lo imperdonable, porque cuando la persona sufre un daño tan grande, pues uno diría cómo logramos que avance hacia el perdón. Y es algo que tampoco se puede exigir, es algo que tiene que tener unas condiciones. Pero yo sí creo que hay que empezar escuchando y tenemos que, digamos, hacer ese ejercicio, escuchar realmente a la persona y que pueda abrir su alma, pueda abrir su corazón y contar cuál es su tragedia, pero que lo escuchemos también de una manera activa, para que asumamos de alguna manera el sufrimiento y las circunstancias que ha tenido que vivir, para que de allí mismo podamos encontrar luces que ayuden a recomponer todo eso que se ha dañado. Pero en ese aspecto también de la escucha, eso quiere decir que nosotros no podemos caer en la indiferencia. Y yo sí creo que para estos procesos de perdón que necesitamos, hay que acudir a que la solidaridad sea lo que crezca, sea lo que se globalice, como nos dice ahora el Papa Francisco, porque ciertamente hay muchos que hemos caído en una indiferencia y nos parece que el dolor o el sufrimiento de alguien puede tener alguna razón. Entonces yo sí creo que es un don de gracia y es al mismo tiempo como el entusiasmo que hay para poder darse, no tanto dar, sino darse. Y allí es el encuentro que se puede dar con las personas, incluso con los que se consideraron en un momento que podían haber sido enemigos, pero que al reconocerse como el otro que viene a mi encuentro y uno puede abrirse, allí es donde podemos nosotros hablar de reconciliación y de perdón. Y yo sí creo que es un acto generoso. Tiene que haber una generosidad muy grande para poder otorgar el perdón y al mismo tiempo para pedir el perdón. Allí tiene que haber una generosidad muy profunda de que como seres humanos nos reconocemos, nos perdonamos y entonces entablamos una nueva relación. El perdón pide un proceso, el perdón exige un marco, el perdón llama a la inteligencia colectiva. Profesor Francisco Cortés, hablemos del perdón. El perdón dentro del marco de la justicia transicional colombiana. Hay un problema muy complicado en todo este proceso porque la concepción de justicia transicional se ha centrado en los aspectos políticos y legales y ha descuidado los aspectos morales. Los aspectos morales tienen que ver con la culpa, con la reconciliación, con el perdón. Entonces el hecho de que haya ese descuido en las normas que se están construyendo para realizar el proceso de justicia transicional es problemático. Y eso lo pudimos ver hace poco cuando le preguntaron al comandante máximo de las FARC, Timochenko, que si ellos iban a pedir perdón o si él iba a pedir perdón, y dijo que ellos no le iban a pedir perdón al país ni a las víctimas, porque lo que habían hecho, lo habían hecho en el contexto de una guerra, y en la guerra pues nadie pide perdón, y que además tampoco se iban a arrepentir, porque también eso había sido parte de la guerra, y que entonces no iba a haber arrepentimiento. Recuerden ustedes que eso provocó un gran escándalo en el país, y entonces para mí eso es la expresión de esa situación, o sea, de una prioridad de los aspectos políticos y legales y de un descuido de lo moral. Un proceso de negociación como este o de justicia transicional tiene que comprender tanto los aspectos políticos y legales
como los aspectos morales. La culpa y el perdón y la reconciliación tienen que hacer parte de los elementos de la justicia transicional, porque de lo contrario va a haber una doble negación a lo que les ha pasado a las víctimas. Las víctimas han sido victimizadas primero con la violencia, y si no se va a dar ese elemento moral del perdón, entonces va a haber una doble victimización, porque entonces no van a ser reconocidas las responsabilidades por parte de los perpetradores, sean los que sean, de los crímenes y de los delitos que ellos cometieron y de los daños que ellos hicieron. Entonces, es importante que existan estos elementos del perdón, de la culpa y de la responsabilidad. Aceptar la culpa y pedir el perdón, lo que estaba diciendo el padre Leonidas hace un momento, es un asunto individual, pero es un asunto muy importante porque tiene que ver además con la recomposición de la persona. Es que lo que pasa es que en el perdón hay otro elemento importante, y es que en el perdón no es que se trate de que se arrodillen a pedir perdón, se trata de que nieguen y digan que no van a volver a utilizar la fuerza y la violencia contra la sociedad. Ese es el punto más importante, o sea, que ellos digan que no va a haber más violencia, que no va a haber más guerra, que ellos nunca más la van a utilizar. Pero para eso se requiere ese proceso de reconciliación de ellos con la sociedad, con las víctimas, del reconocimiento de la culpa de cada uno y de su responsabilidad política, jurídica y moral. Entonces son todos estos elementos que están relacionados, pero el perdón sí es un elemento importante en este proceso, en ese sentido simbólico de que las FARC digan no más, no vamos a volver a utilizar la violencia, no vamos a volver a utilizar las armas, vamos a hacer política, vamos a ser ciudadanos, sin armas, sin fuerza y sin violencia. Eso para la sociedad es muy importante también. Y acaba Francisco Cortés de referirse a aquellos que no están dispuestos a pedir perdón. Y también con semejante perplejidad los colombianos asistimos por estos días a alguien que pidió un perdón condicionado, a alguien que dijo, si acaso me equivoqué, eventualmente pediría perdón. Un perdón que en lugar de sanar, quizás ahonde las heridas. Padre Leonidas, yo quiero que hablemos de ese polo de la tensión del perdón, el de aquel que no quiere pedir perdón. Bueno, yo creo que realmente el perdón no lo da el victimario. Realmente el perdón lo da es el inocente, el justo, aquel que sufrió la agresión. Porque realmente lo que sucede en esa dinámica de poder perdonar y sanarse y curar esas heridas y recobrar esa dignidad, es lo que hace precisamente al otorgar el perdón, es reconocer al otro también como una persona, como un otro legítimo, y desde allí es que esa persona puede otra vez recobrar su dignidad. En cierta forma, el victimario, si no va a recibir, no va a participar en un proceso de restablecer la relación, normalizar el encuentro, cobrar la confianza, pues entonces tampoco va a poder salir nunca de su condición de victimario. Allá va a estar, digamos, en cierta forma postrado en haber perdido toda esa dignidad y por el mal mismo que le causó. Entonces yo creo que más allá de que quiera pedir el perdón, abriría eso las puertas a que se pueda mejorar la relación, o más allá de que se quiera reconocer, también es la otra parte que queda, es que el inocente, el que ha sufrido, es el que tiene que, digamos, liberarse de toda esa agresión cuando es capaz de ofrecer el perdón. Yo creo que hay unas dinámicas individuales, otras dinámicas colectivas, hay otras que son también, que tienen que ver también con lo que la sociedad y el mismo Estado debe propiciar, porque entre otras cosas uno siempre dice, también sería bueno que el Estado pida perdón por la manera como no ha podido proteger y no ha podido, digamos, guardar esa dignidad de las personas. ¿O cómo hago yo entonces para reconciliarme si un Estado no cambia las condiciones para que las relaciones entre los ciudadanos mejoren
y sean estables y duraderas. Allí también hay otra parte que hay que considerar en medio de toda esta difícil situación para superar la violencia y ir llegando realmente a una reconciliación. Pero esa reconciliación requiere de perdón, de muchos perdón. Hay que pedir perdón también. Y está esto en lo que le quiero insistir, padre Leonidas, ese sentimiento individual, colectivo, de ser incapaz de perdonar. Está el oprobio, la bajeza, la vejación, que no soy capaz de perdonar eso. ¿Qué dice la palabra suya en relación con esa declaración sincera de la incapacidad de perdonar? Sí, yo creo que ahí hay que, digamos, entender un poco que estamos hablando de perdonar lo imperdonable, o sea, todas aquellas cosas que fueron una expresión de la degradación de este conflicto, de todo, digamos, lo que acarreó toda esta situación de tantos años de violencia, los daños que hay allí causados y el resentimiento. Entonces, precisamente para poder superar resentimientos y unas venganzas entonces sin fin, la única manera es entrar en una dinámica de reconciliación que también tiene que pasar por esa, digamos, por ese encuentro del perdón y de decir entremos en una relación de paz. Ahora, hay quienes se obstinan en el mal y entonces van a permanecer allá digamos, la soberbia de no reconocer unos errores y del mal que han causado. Yo sí creo que se van a quedar como en su propio infierno. De allí hay que invitar a salir, porque ciertamente en esas circunstancias no aparece allí la dignidad humana de la que estamos hablando. Y yo sí creo que ahí hay que buscar entonces cuáles son esos otros caminos que abren las puertas por la verdad, por la justicia, a que la reconciliación y el perdón sean posibles. Al mismo tiempo, los humillados y los ofendidos piden justicia. Quiero preguntarle a Francisco Cortés por la relación que él encuentra entre el perdón y la justicia. Sin justicia no hay perdón, esa es la relación. Pues explico eso. Si en este proceso que estamos viviendo en Colombia no se crean unas condiciones para que haya justicia retributiva y justicia restaurativa, porque eso es lo que hay en el modelo del acuerdo de paz, más justicia restaurativa que punitiva. Esa es una condición muy importante, o sea, tiene que haber justicia, o sea, que es lo que ya está planteado y que es lo que las FARC dijeron que iban a aceptar. Hace unos meses en Colombia nadie creía que esa posibilidad se iba a plantear. Siempre se pensaba que las FARC se iban a negar a aceptar cualquier tipo de justicia. La aceptaron bajo unas condiciones que son las que están definidas en este marco para la justicia transicional, que tienen que ver con unos tipos de penas que son unas penas de restricción de la libertad en su mayoría y que no son penas en su mayoría carcelarias, sino que son penas que van a cumplir en unos lugares que se van a definir. Pero tiene que haber justicia, o sea, y para la sociedad colombiana eso tiene que ser importante, porque la sociedad colombiana no puede pensar que frente a las FARC o frente al ELN se deben imponer unas penas retributivas de 30 años, 40 años, 50 años, porque eso no es posible, ellos no lo aceptarían y por lo tanto seguiría la guerra y el conflicto. Entonces, pero sí hay justicia y lo que eso se va a hacer allí se llama justicia restaurativa. Esa es una condición para que haya perdón, porque entonces tanto el pedir perdón como el dar perdón van a ser posibilidades que se van a abrir ahora
en la medida en que haya esos niveles de justicia. Si no hubiese justicia, no sería posible que se planteara el tema del perdón. Entonces, por eso hay una relación muy estrecha entre esos dos conceptos y esas dos realidades que aquí en Colombia, pues en este momento las tenemos de frente y que tenemos que mirar y estudiar y opinar sobre todo esto y pensar sobre todo esto para que se haga de la mejor manera, de tal forma que pues podamos avanzar hacia la paz. Francisco Cortés dice una cosa que es esperanzadora y al mismo tiempo difícil. Si queremos llegar al perdón hay que estudiar. Padre Leonidas, 35 años en Urabá. Y los que oímos hablar de Urabá y sabemos que Urabá es Colombia y venimos a Urabá ocasionalmente, como esta vez, a hablar del perdón, nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué se ensaña la violencia con Urabá? ¿Qué ha pasado en Urabá, padre, en algunos rasgos, que se ha llegado a este punto en que es tan difícil perdonar? Bueno, a ver, yo creo que una primera reflexión que hay que hacer, y me parece importante que la hagamos en este momento, es decir que Urabá no solo es guerra y que Urabá no ha sido solo tragedia. Y es importante que eso lo veamos porque hay que resaltar que precisamente en medio de todos esos conflictos, en medio de toda esa violencia, de todos esos males, valorar el esfuerzo de tantas iniciativas muy exitosas de convivencia pacífica y de construcción de paz, de iniciativas que indudablemente la comunidad ha construido, a veces a nivel individual, otras veces como familias o como organizaciones. En Urabá no desaparecieron las organizaciones sociales, hay múltiples organizaciones de toda índole, y eso quiere decir que han seguido guardando la esperanza de que las cosas van a cambiar. Y yo sí creo que además, digamos, de esta dinámica que es tan necesaria de buscar los caminos del perdón y de la reconciliación y la paz, también es muy importante que empecemos a valorar realmente las potencialidades que tiene esta región. Y yo creo que parte de los males fue eso, que de fuera vieron las grandes potencialidades que tenía esta zona y entonces vinieron con, digamos, con un interés muy mezquino, vinieron a buscar intereses particulares o digamos, de beneficio muy particular y no se pensó en que esta región también tuviera vida propia y que toda la riqueza y la belleza pudiera ser un lindo lugar para vivir y para permanecer. Muchos vinieron como aventureros y desde allí fue donde se empezó realmente a extraer tanta riqueza y a dejar poca utilidad en lo que conocemos hoy como región de Urabá. Pero aún así yo creo que es importante resaltar que el futuro es mucho más grande que lo que tenemos ahora y las posibilidades son mayores incluso de lo que ya nos han podido quitar. Hablando yo como ya después de 35 años puedo hablar de Urabá como parte también de lo que es mi vida. Entonces otros se han llevado también muchas riquezas, pero aquí tenemos todavía mucho más de la que han llevado. Entonces yo sí creo que es más mirar hacia el futuro y más en la perspectiva de lo que serían experiencias de construcción de paz, de reconciliación y de perdón que aquí se han dado. Y hay que resaltar incluso en ese campo propio de negociaciones y de acuerdos hacia la paz que han sido muchas exitosas. Y a mí sí me gustaría que también a eso le pusiéramos mucha atención y se promovieran como tal las iniciativas que aquí hay. No seguir hablando de Urabá como el escenario de la guerra, del dolor, del sufrimiento, sino que aquí también hay que hablar entonces de esta zona como llena de esperanza, donde también ha habido muchos ensayos de paz, de sana convivencia, y que eso hace que todavía en la región sigamos
digamos, con una muy viva esperanza de que las cosas van a mejorar. Y estoy seguro que así va a ser. Y qué palabra la suya, tan llena de esperanza. Qué bueno que la esperanza fuera contagiosa, y esa es la esperanza. Estoy en esto con ustedes. Estamos en una cuenta regresiva. Y por más que haya escepticismo, los días van corriendo hacia un día que no está lejano. Y hay una voluntad o una disposición de un grupo de personas administrando esa cuenta regresiva. Le quiero preguntar a Francisco Cortés por unos signos de esa cuenta regresiva que quizás nos dieron algún signo, y es esa romería de grupos de víctimas a La Habana. No sabíamos bien ni a qué iban, no supimos bien qué pasó allá, y sin embargo sentimos que algo pasó que, aunque no nos hayan contado, va a significar algo. ¿Qué piensa usted de la romería de las víctimas? No, eso es un signo muy importante de un lado, de la reclamación justa que víctimas y grupos de víctimas en el país han hecho yendo a La Habana o yendo a otros lugares del país, a instituciones del Estado, a las plazas públicas, a foros, a congresos, etc. Esa es una expresión social y política muy importante que existe en el país, y las reclamaciones que están allí son muy complejas, muy grandes, y una parte muy importante del proceso de negociación con las FARC tiene que ver con atender a esas demandas y a esas reclamaciones que hacen las víctimas, y a esa posibilidad de que las víctimas puedan recuperar su lugar en la sociedad, en la esfera pública, en la vida política ciudadana del país. Las víctimas fueron excluidas de la vida pública, al ser victimizadas, fueron expulsadas, perdieron su estatus casi como ciudadanos, perdieron su dignidad, que ese fue el otro concepto. Todo este proceso tiene que construirse en función de eso, en función de recomponer, de reconstruir, de crear las condiciones para que las víctimas, con sus múltiples reclamos que tienen, que son complejísimos, y para el Estado y para la sociedad colombiana pues también son muy complejos, pero son la consecuencia de una guerra absurda que hemos tenido, y que si queremos entonces contribuir a encaminar de nuevo, pues tenemos que hacer un trabajo muy importante con esas víctimas. Es de suponer que cada cual tiene que darle la cara al perdón, que es como dar la cara a sí mismo en presencia de los otros. Y hay una cosa que, atendiendo al llamado de Liliana Molina de ser discretos con la palabra paz, al final de cuentas, perdón, con la palabra perdón, al final de cuentas están aquí personas que nos oyen y tienen sus motivos en el silencio que guardan. Le quiero preguntar, padre Leonidas, ¿cómo se aparta el miedo? Bueno, yo creo que el miedo, digamos, habría que vencerlo restableciendo la confianza, o sea, los espacios donde realmente se pueda entrar en unos espacios confiables y donde podamos nosotros establecer unas relaciones distintas. Porque claro, el miedo pues fácilmente también se contagia, pues acciones violentas tan graves a quien no hacen temblar. Pero yo sí creo que para poder vencer el miedo toca ir creando esas condiciones favorables a que se vaya recuperando la confianza. Es que en la misma realidad de los campesinos, en una región donde tienen que verse, digamos, frente a frente con tantos o múltiples actores armados, pues la desconfianza es la que empieza a hacer digamos, su trabajo.
porque, digamos, la relación que hay al mismo nivel de la familia, el hecho de que tengan que encontrarse o hablar con uno o con otro actor, ya eso va generando todos esos niveles de desconfianza, de temor y de miedo. Entonces yo sí creo que para poder vencer el miedo tenemos que crear unas condiciones distintas donde se vaya recuperando la posibilidad del encuentro, del diálogo, de poder hablar y expresarse con tranquilidad y libertad. Gracias por sus palabras tan acogedoras, Padre Leonidas, y gracias a ustedes por el silencio sin el cual sería imposible hablar.